la estoy pasando en cuarentena? Yo bien, pero te juro que nunca tuve tanta falta de movimiento en mi vida. De pasar a hacer 438 kilómetros por semana a estar acá encerrado. Gran diferencia. Yo con esta cuarentena obligatoria tuve mucha suerte. Al último minuto empaqué mis valijas y me vine a casa de mis primos. Y acá nos entretenemos con lo que hay. Campeonatos de ping pong, partidos de metegol, té, karaoke, baile, movie nights con pochoclo, carreras de autitos, yo manejaba la Lamborghini, cartas, ajedrez y literalmente cualquier cosa para pasar el tiempo. Yo antes viajaba con mi familia por el mundo. Después decidí parar de viajar para ver cómo es una vida más quieta, pero esto ya es un colmo. Y a mí me gustaría saber cómo está mi familia ahora mismo. Ellos solo conocieron la libertad hasta ahora. Ahora estar encerrados hubiera sido muy distinto. Ellos al menos hasta la cuarentena la estaban pasando muy bien. Todas las fotos y los videos que me iban mandando mostrando las playas increíbles y el carnaval que pasaron en Río. Eso debería haber sido inolvidable. Por lo visto Brasil es re lindo por todo lo que me mostraron. Y bueno, la verdad que ganas de estar con ellos en estos momentos. Les pedí para hacer unas filmaciones sobre su cuarentena, así ustedes también pueden ver tipo cómo la están pasando, así que vamos a ellos. La familia está en cuarentena. ¿Se imaginan 20 años viajando sin parar? Quedándonos máximo 2-3 días en un lugar y de repente tanto tiempo en cuarentena en un lugar, pero gracias a Dios, ¡qué lugar! Nos recibió Vigo y Leo en el Rusty Barn. Y qué lugar, por el amor de Dios, un lugar que es un coworking de autos antiguos. Y Vigo nos prestó una casa que tiene lugar, una casa estilo campo, que estamos de maravilla, así que estamos haciendo de todo. Che, Cane, contale cómo fue esto de llegar y prepararnos para el corona, ¿no? Sí, mira, empezamos a escuchar las noticias, ¿no? Desde que empezó en China y todo. Y decían, uy, esto se viene fulero. Germán, más que nada. Yo medio tiro al aire. No me preocupaba tanto y realmente empezamos a preocuparnos y ver, a ver, dónde podríamos pasar la cuarentena. Y decíamos, bueno, mejor estar cerca de la playa, pensábamos, ¿no? Pero faltaba pasar por Sao Paulo. Y llegamos acá. Y bueno, no pudimos resistirnos al ofrecimiento de Vigo, que nos ofreció esta casita en este lugar buenísimo donde los chicos pueden correr. Y además, no solamente Vigo nos está ayudando muchísimo acá, además de mucha gente, está Leo. Leo también tiene un taller que se llama 455 Garage. Es un taller de chapa y pintura acá en Sao Paulo, para carros antiguos nada más. Así que también me hizo los arreglitos, pero además el maravilloso hombre con sus empleados divinos, también tiene para nosotros un auto, nos prestó un auto. ¡Claro! Bueno, estamos de compras y nuestro auto también está en cuarentena, así que lo dejamos, no vaya a hacer que se contagie el corona. Y tenemos un carro brasilero que se llama Brasilia, mejor imposible. El modelo de Volkswagen, así que estamos recopados, nos vamos al mercado con ese autito. Re Honda 70, ¿no? Sí. Acá estamos en el lugar, mostrémosle el lugar. Mostrémosle el verde, vení gorda. Venimos a mostrarle el maravilloso verde que hay en este lugar. No, increíble. Esa casita de acá, esa es la casita que nos tocó. Parece que tuvieron la re suerte. Ellos se ven re bien y hablamos seguido con videollamadas. Hola papá, acá tenemos de todo. Tenemos un frisbee para jugar, tenemos papeles para dibujar para un año, tenemos un perro que duerme con nosotros, una amiga, hasta que tenemos wifi. Contame, Cande. Bueno, así que tenemos este lugar, hay un lugar donde se hace café y hay un señor que hace cerveza también. Y es increíble, ¿no? Porque aún así nos sentimos que necesitamos movernos, ¿viste? Como... Tenemos un lugar increíble para pasar la cuarentena, pero aún así es como que... Sí, como que necesitamos ver el exterior. Por supuesto, imagínate, después de 20 años y que nos digan obligatoriamente que nos tenemos que quedar quietos. Ay, Dios mío. Así que estamos haciendo montones de cosas para mantenernos activos. La verdad que yo particularmente, bueno, Germán, ya pueden conocer, somos que no podemos quedarnos quietos. Entonces, ¿qué hacemos? A la mañana me levanto, trabajo en el auto. Toda la mañana, te digo, ese auto va a quedar, pero mucho más lindo que de lo que salió cuando salió para Alaska hace 20 años. Va a estar listo para darle otra vuelta al mundo. Va a quedar
estamos realmente haciéndole detalles de todos lados. Después, a la tarde, hago un poco de huerta y también hago un poco de libro. Que ya está escrito, solamente que estamos corrigiendo, prolijándolo. Y Candelaria. Y yo, bueno, yo a la mañana, mientras él está en el taller, yo hago cole. Hago colegio con los chicos, hasta el mediodía hago la comida. Perdón, que te interrumpo lo del cole. Ahora todo el mundo está haciendo homeschool. Sí, ahora están todos como yo, Están todos como nosotros. Sí. Chicos, hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo al máximo. Bueno, están viviendo lo que yo viví durante 11 años de mi vida. Bueno, hago cole, después preparo el almuerzo, viene Germán, almorzamos, después sigo un poquito de cole con algunos que quedó alguna actividad y después me vengo yo al taller. También te iba a preguntar, ¿por qué tiene que estar tan preparada para el taller? A ver. Ahí voy, Hasta en el taller tiene que ser Tengo el poder. Ay, tengo el poder, che. Ahí va, Mientras él hace el libro, increíble. Yo voy al taller y estoy haciendo la tapicería del auto. Empezó a cambiar nada más que los paneles de la puerta y no, terminó sacando todo. Tuve que desarmarle todo el auto, sacarle todos los asientos, sacarle todo el techo, la carpa de arriba, pobre auto. Así que está desarmadísimo. Y aparte, el problema de esto es que cuando desarmo, saco, por ejemplo, pongamos la placa de la puerta para tapizarla, y adentro se encuentra de todo para hacer, que están los fierros oxidados, o la madera que hay que pintarla. Ay, no. Hay miles de cosas atrás de la tapicería. Así que va a quedar maravilloso. Va a quedar requete lindo para llegar a Argentina con un auto impecable. Así que al mal tiempo buena cara. De esta vamos a salir y vamos a salir como siempre para adelante. Le vamos a buscar la vuelta. Aprendimos a adaptarnos en el viaje, así que esto es una adaptación más. Gracias a Dios sabemos convivir nosotros porque estamos a las 24 horas, 7 días de semana siempre. Estamos acostumbrados a estar juntos, solo 15 centímetros nos separan. Así que por ese lado, mejor todavía. Lo único, bueno, ¿puedo interrumpirte? Lo único es que tenemos a Pampa en Argentina. Sí. Lo tenemos en Argentina. Ay, no saben cómo los extrañamos, lo extrañamos un montón. Por suerte está muy bien, está con sus primos en la casa de Bárbara y Pablo, que gracias a Bárbara nosotros dos nos conocimos, así que... Del alma. Ahora, increíble que ella esté cuidando a Pampa. No, vos imaginate, tu amiga del alma que tenías 8 años, con ella jugabas, sí, está cuidando a tu hijo. Increíble, increíble, y está súper bien porque ellos tienen 3 hijos y siempre está con sus primos. Y lo más utópico es que Pampa, ¿qué fue a Argentina? A experimentar ir a la escuela. ¿Y qué está haciendo, pobre? Homeschooling. Está haciendo homeschooling. Y fue a estar con amigos. ¿Y qué? Está encerrado, no puede salir a ver a sus amigos. Che, vamos a mostrar la casa. Vos dijiste que vamos a mostrar la casa. Vamos a mostrar la casa. Bueno, vamos. Y esta es nuestra casita, ¿no, gorda? Esta es nuestra casa. Bienvenidos a casa. Qué caserón que nos tocó, la verdad. La casita de campo. Sí, esta les parece una oficina. Así que acá tenemos el lugar de estar. Acomodaron acá una camita para nosotros también, para los chicos. Y después tenemos acá donde también a veces trabajamos con el libro. Acá tenemos un cuarto que Germán armó con palets y todo, una linda cama. Y nos prestaron colchón, nos prestaron de todo, ¿viste? Ahí tenemos otro cuartito. Acá tenemos la cocina, que bien de campo. La cocina. Súper de campo la cocina. Y la verdad que estamos cocinando un montón, ¿no? Sí, estamos cocinando. Como todo el mundo debemos estar cocinando, pero encantado que hay tiempo. Recetas, pollo al curry, de todo. Hoy hice scones. Me salieron riquísimos, no calé de los scones. Ñoquis, scones, salieron riquísimos. ¿Y ahí qué se ve? ¿Qué se ve ahí? Y acá está el trabajo de la huerta. Con toda la familia, con todos los chicos, estamos plantando. Y ahí van a nacer, no sé, tomate, lechuga, repollo. Espero que salga un montón de cosas. Tenemos pepinos, zapallitos. De todo un poco. Y acá tenemos almácigos. Acá tenemos almácigos para después trasplantar. Ahí se ven las plantitas saliendo. No, la verdad que estamos re contentos. Estamos haciendo pero hasta montones de macetas de plantas. Qué raro nosotros, macetas con plantas, con lechugas. Sí, medio raro. Medio raro, pero
Bueno, Hay que adaptarse, hay que adaptarse. estamos pensando, bueno, esto es como una pre. Para Es cuando verdad, estemos quietos. es verdad, tenés razón, esto como nos ayuda a un pre-asentamiento, ¿no? Claro, es como una pre. Obligados acá en la cuarentena. Bueno chicos, empuje a todos los viajeros que no estamos viajando, cosa más rara, a todo el mundo a pensar de sacarle algo bueno a esto, que siempre a eso se trata. Y aprovechen cada minuto que están juntos, aprovechen a todo, a disfrutar, aprovechen a ver cómo sus hijos estudian. Hay que aprovecharlo porque después otra vez todos afuera. Beso inmenso. Chao. Ellos me decían que en mayo iban a llegar, pero ahora con el tema del coronavirus está muy incierto a cuándo van a llegar a Argentina. Con mejor compañía no podría estar, pero ojalá que esta situación del mundo se pueda mejorar pronto, así todos podríamos salir de esta cuarentena de una vez. Ellos al comenzar de la cuarentena estaban con gente, pero después se aislaron y están bien solos ahora. Y bueno, me imagino que debería ser un poco difícil para ellos, ya que están tan acostumbrados a hablar con tanta gente todo el tiempo. Pero bueno, esto es otro desafío más para el viaje y seguramente van a salir, como siempre, para adelante.